Y si te dijéramos que en un solo día podés ver el punto más occidental de Europa, acantilados de locos, un pueblo colgado sobre el mar, surfistas por todos lados y terminar almorzando en una bahía tranquila? Bienvenidos a Conectando Viajes. Hoy te llevamos a descubrir la Costa de Prata, una parte de Portugal que lo tiene todo. Ya el camino es hermoso, colinas de un lado, océano Atlántico del otro. Para los que nos ven por primera vez, somos una pareja de argentinos viajando por Portugal. Y es la segunda vez que venimos a recorrer la Costa de Prata, pero esta vez se la queríamos compartir. Nuestra primera parada es Cabo da Roca. Este es un lugar muy conocido y visitado por personas de todo el mundo y ya te cuento por qué. Cabo da Roca es el punto más al oeste de toda Europa continental, o sea, no hay nada más allá que el océano. Lo primero que notamos fue la cantidad de gente, había turistas de todos lados, hablaban 1000 idiomas distintos, todos sacando fotos a los acantilados, carteles, océanos y al faro. Primer consejo si venís a Cabo da Roca, trae calzado cómodo, nada de ojotas ni zapatitos, porque el terreno es todo de piedras, rocas de distintos tamaños y medio desparejo. Hay que caminar con cuidado porque entre el viento y el suelo irregular, un paso en falso y terminás rodando directo al Atlántico. Un poco dramática, pero bueno, créenos que caerse acá no es opción. Pero las vistas, mamita querida, es de esos lugares que te hacen quedarte quieto mirando sin decir nada. Tenés acantilados altísimos con el mar allá abajo rompiendo fuerte y en el medio de todo eso aparece el faro solito bancándose el viento desde hace siglos. Parece sacado de una peli de esas donde el protagonista se va a pensar a un lugar súper remoto. Bueno, ese lugar es este, seguro. Te juro que por un segundo pensás, che, capaz me quedo a vivir acá, ¿no? Después te acordás del frío y se te pasa. Y por supuesto no puede faltar la clásica foto con el monumento que hay en el lugar. Una especie de pilar gigante de piedra con una cruz arriba que marca que estás en el punto más occidental de Europa continental. Ahí se junta todo el mundo literal, gente de todos lados haciendo fila para sacarse la foto. Es como un ritual, venís, te sacás la foto con la cruz, el océano de fondo, el viento volándote la campera y listo. Check en la lista de lugares épicos de Portugal. Había un artista callejero mejorando aún más el ambiente. Y acá vemos que en el monumento donde se sacan fotos hay una plaquita que dice, donde la tierra termina y el mar comienza. Lo que nos recuerda la esencia de este rincón único. ¿Por dónde está Argentina? Ah, mirá, sí, de acá se ve el obelisco. Ya estábamos por irnos cuando nos tentamos con una piña colada sin alcohol que vendían ahí. Estaba espectacular, bien fresquita, ideal para después del paseo. Y lo mejor, los chicos que nos atendieron, unos genios totales, nos regalaron unas botellitas de agua para Cooper. Un lindo gesto, así que si por alguna casualidad están viendo este video, que claramente no, gracias por el agüita. Está muy bueno, pero le pondría un poquito de vodka. Quedaría más rico. Manejamos un ratito más y llegamos a Senhas do Mar. Lo que más nos impacta son los acantilados, enormes, con capas de roca una encima de la otra, como si fuera una torta de muchos pisos.
El mar movido y con fuerza, y ese sonido junto con la bruma que se levanta te atrapa al instante. Si estás con auriculares, subí el volumen y escuchá ese sonido. ¿Y qué decir de Aceñas do Mar? Parece una maqueta, casitas blancas metidas en el acantilado, una piscina natural abajo, todo muy pintoresco y nada parecido a lo que ya conocemos de Portugal. No grabamos tanto porque nos parece que este lugar se merece un video aparte, pero posta, si venís no te lo podés perder porque es de esos lugares lindos y mágicos que tiene la costa portuguesa. Y si te estás preguntando qué significa Aceñas, ni idea, pero suena lindo y te lo contaremos cuando volvamos. Nos pueden dejar en comentarios qué les gustaría saber de este lugar. Llegamos al siguiente destino, Ericeira, que es un pueblito costero que está más o menos a 1 hora de Lisboa. En auto, si estás viajando por tu cuenta, el camino es sencillo porque es todo por autopista muy bien señalizado. También se puede llegar en colectivo desde la estación de Campo Grande y si tenés el pase mensual de Carris Metropolitana no pagás nada extra. Lo bueno es que como quedas cerca podés ir y volver en el día sin problema. Ese día Ericeira estaba más o menos, con un cielo bastante gris, aunque eso también le daba su encanto y no hacía frío, entonces se podía disfrutar del paisaje al lado del mar. Nosotros hicimos una caminata bastante linda bordeando la costa y parando en varios miradores. Hay unos puntos panorámicos espectaculares desde donde se ven todas las playas. También miramos un poco el pueblo, casitas blancas con techos naranjas, todo con esa vibra tranquila que dan los pueblos junto al mar. En esta imagen de dron se pueden ver los acantilados con las playas y cómo el pueblo fue tomando forma de acuerdo a los acantilados. Ahora nos vamos para el muelle que se veía desde arriba para ver qué hay ahí. Miren qué lindo este caminito. Nos sorprendía que no veíamos otros autos ni mucha gente por este lugar. Resulta que llegamos y no se podía ir para el muelle. Así que miramos un poquito alrededor y nos fuimos. Si
te gustan los lugares que mezclan playa, naturaleza y buena energía, Ericeira es una parada ideal. Para nosotros fue una visita corta, pero sin dudas da para quedarse más tiempo. Ericeira es famosa por el surf. Claro, acá vienen surfistas de todo el mundo a buscar la ola perfecta. Y no es joda, es la primera reserva mundial de surf de Europa. Ni siquiera sabíamos que existía eso. Y una de las pocas que hay en todo el planeta. Aunque ese día no había olas gigantes ni campeonatos, igual se respiraba ese espíritu libre y aventurero en cada rincón. Vos ves el mar desde un mirador y ya te dan ganas de meterte, aunque al toque te acordás que el agua está helada y se te pasa. Uno de los puntos que más nos gustó de Ericeira fue el mirador da Foz. Desde ahí se ve una panorámica increíble de la costa, el mar, los acantilados recortados y las playas que se van metiendo entre las rocas. Ideal para venir con los mates a relajarte un rato, o bueno, una bebida típica de tu país. Contanos en comentarios qué te traerías a este mirador para relajarte y disfrutar. ¿Qué estás haciendo, gordo? Estaba haciendo mi gordito mocho. Bienvenidos a un nuevo destino. Ahora llegamos a Isla de Baleal. Está a unos 90 kilómetros al norte de Lisboa. Podés llegar en auto tomando la autopista hasta Peniche. El viaje dura aproximadamente 1 hora y cuarto. Si preferís el transporte público, hay autobuses directos desde la estación de Campo Grande en Lisboa hasta Peniche. Y de ahí te podés tomar un taxi o un colectivo local para recorrer los 5 kilómetros que te separan de Baleal. El que estaba como loco era Cooper, quería olfatear todo. Acá el día ya estaba mucho mejor, había más sol y eso lo cambia todo. La energía del lugar era bien relajada. Miren estas playas, son gigantes y mucho ambiente de surf, ¿no? ¿Qué les está pareciendo el video? ¿Les gusta conocer estos rincones de los países? A nosotros nos fascina saber que en cada pequeño lugar hay miles de historias, formas de vida, culturas y actividades distintas. Baleal es reconocido internacionalmente como un excelente destino para el surf, especialmente para principiantes y niveles intermedios. Las playas de Baleal Norte y Baleal Sur ofrecen olas consistentes y suaves, ideales para aprender y mejorar habilidades. Además, hay numerosas escuelas de surf y tiendas de alquiler de equipos en la zona. Aunque se llama Isla de Baleal, en realidad está conectada al continente por una estrecha franja de arena conocida como tómbolo. Esto permite acceder a pie o en auto dependiendo de las condiciones del mar y la marea. Este fenómeno natural crea 2 playas distintas a cada lado del tómbolo, ofreciendo diferentes condiciones para el surf y la relajación. Baleal tiene una variedad de bares y restaurantes con vistas al mar donde podés disfrutar de mariscos frescos, platos típicos portugueses y opciones internacionales. El ambiente es relajado y amigable con una mezcla de locales y viajeros que comparten historias y experiencias.
Además del surf, Balial ofrece otras actividades como paddle surf, caminatas por los acantilados, observación de aves y paseos en bicicleta. La cercanía a Peniche también permite explorar lugares como la Fortaleza de Peniche o realizar excursiones a las Islas Berlengas, una reserva natural con aguas cristalinas y rica biodiversidad. Los acantilados de Balial son de otro planeta, rocas que caen al mar como si alguien las hubiera partido con un cuchillo gigante. Y abajo el Atlántico haciendo lo suyo, olas fuertes, espuma blanca y ese ruido que te deja medio hipnotizado. Es uno de esos lugares donde podés quedarte un buen rato sin hacer nada, solo mirando, respirando hondo y sintiendo el viento que viene desde el mar. El atardecer desde acá debe ser una locura. A nosotros nos agarró más temprano, pero ya nos imaginamos ese cielo naranja espejándose con el mar hermoso. Caminamos por los senderos que bordean los acantilados y cada vista era mejor que la anterior. Postales naturales por todos lados. Algunos tramos tienen barandas, pero otros no, así que ojo ahí. A Cooper lo llevamos bien atado porque no era plan que tengamos otro accidente. Si te fijas bien, algunas rocas tienen formas rarísimas, como si el mar las hubiese esculpido a mano durante siglos. Hay arcos, grietas profundas y capas que parecen hojaldre. Las fotos y los videos que sacamos en esta parte quedaron buenísimos, pero te juro que en persona es todavía más impactante. El nombre Balial proviene de la palabra portuguesa para ballena. En el pasado, esta zona era utilizada para la caza de ballenas, aprovechando su ubicación estratégica y las corrientes marinas. Hoy en día esa historia quedó atrás y Balial se transformó en un destino turístico centrado en el surf y la naturaleza. Mientras vemos estas increíbles imágenes, te cuento que hay diversas opciones de alojamiento en la isla de Balial y sus alrededores, desde hostales y campings hasta departamentos y hoteles de lujo. Muchos de estos lugares ofrecen paquetes que incluyen clases de surf, alquiler de equipos y actividades adicionales. Y como recomendación si venís es que traigas calzado cómodo para caminar por los acantilados y explorar la zona. No olvides tampoco protector solar y un abrigo ya que el clima puede cambiar muy rápidamente. Si viajas con mascotas como Cooper, muchas playas y establecimientos son pet friendly, pero siempre es bueno verificar con anticipación según la estación del año. Cerca de Balial se llevan a cabo algunas de las competencias de surf más importantes de Portugal, como el famoso Rip Curl Pro en la playa de Supertubos, que forma parte de la Liga Mundial de Surf. Aprovechando ese movimiento, Balial arma su propia fiesta. Durante el año, especialmente en verano y otoño, el pueblo se llena de vida con festivales, torneos locales y un montón de actividades al aire libre para disfrutar del mar, la música y el buen clima. Balial combina historia, naturaleza y deporte en un entorno único. Ya sea que busques aprender a surfear, relajarte en la playa o simplemente disfrutar de la belleza del Atlántico, con estos acantilados, este destino tiene algo para todos. Bueno, no para los que tienen vértigo y ven estas imágenes. Salimos de los acantilados y vamos bordeando la costa para mostrarles lo natural que es todo.
Y eso que se ve al otro lado es Peniche. Esta vez no pasamos por ahí, porque nos gustaría dejar ese destino para otro video y no cansarlos. Venimos hasta acá. Espero que no se hayan aburrido, que nos falta un destino más. Ahora salimos de la isla y continuamos. Para cerrar el día nos vamos rumbo a San Martiño de Porto. Antes de llegar, desde la ruta pudimos disfrutar la vista del imponente castillo y las murallas de Óbidos, un espectáculo medieval que se asoma entre el paisaje sin necesidad de bajarnos. Si les gustaría conocer más a fondo este pueblo dentro del castillo, les dejo el video de Óbidos que hicimos en Navidad. Llegamos y lo primero que nos pasó fue que lo sentimos muy diferente a lo demás. Tal vez porque veníamos de lugares con acantilados y olas gigantes y de repente esta bahía cerradita nos recibió con pura calma. Fue como decir, ya está, ahora a relajar. Lo primero que vuelve a atraparte es la forma perfecta de la bahía, parece una pileta gigante y eso hace que todo sea más tranquilo, el mar es sereno, sin olas fuertes, ideal para caminar por la orilla o simplemente tirarse a descansar sin preocuparse por nada. Caminamos por el paseo costero y hay árboles, banquitos, heladerías, muchos restaurantes y locales que venden cosas de verano como sombrillas y juguetes. Gente paseando sin apuro, tiene esa onda familiar que te hace sentir de vacaciones aunque solo estés de paso. Y fuera de temporada es todavía mejor, más tranquilo, más disfrutable. Hay zonas para niños, edificios bien modernos frente al mar, también podés alquilar kayaks o hacer paseos en barquitos. Nosotros caminamos con Cooper un buen rato y nos fuimos a almorzar a la arena. Adivinen a quién le gustaron los sanguchitos. Salimos a recorrer un poco el pueblo, todo se ve muy tranquilo y bastante turístico. En verano se llena, eso ya lo sabemos. Pero ahora, en esta época, se puede caminar sin apuro, pasear, sacar fotos, escuchar el mar sin gritos alrededor. Y mira, encontramos un camino que nos lleva a la cima de una colina para ver la bahía desde arriba. La bahía se conecta al mar por una entrada súper angosta, lo cual hace que el agua esté siempre calma, casi como una laguna. Es perfecta para nadar, para los más chicos o simplemente para no hacer nada, y eso a veces es el mejor plan. San Martiño es uno de esos lugares a los que volveríamos siempre porque tiene todo lo que se necesita para bajar un cambio. Buena comida, buenas vistas y buena energía. Cierra perfecto un día intenso de paseo por la Costa de Prata.
terminamos acá, en este mirador, con esa sensación de que valió la pena cada parada que hicimos y ya con la mente en el próximo destino, que es Nazaré. Pero eso te lo contamos en el próximo video. Si te gustó este paseo, dale like y suscríbete. Y si querés saber por dónde andamos en tiempo real, seguí nuestras redes para conocernos más. Nos vemos en el próximo.